Hola, ¿cómo están? En este Feos, Sucios y Malos vamos a hablar de un militante, Jorge Quito Aragón. Una historia de construcción de la lucha popular, de los derechos, de la búsqueda de la justicia, de la igualdad, la libertad. Nació en la Villa 1114, allá en Bajo Flores. Muy temprano, a los 13 años, construyó una cooperativa de vivienda. Luego la militancia en la Unidad Básica Padre Mujica. Fernando tuvo 1000 vicisitudes en la lucha por la construcción de los derechos populares, por la libertad, por la justicia social. Fue haciendo fuerte su identidad y hoy es legislador por el Frente para la Victoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Imaginarán ustedes que uno de sus temas centrales es justamente buscar la justicia en aquellos sectores de nuestra sociedad postergados, olvidados, su experiencia en las villas, su identidad con nuestro pueblo. Es un hombre que ha llegado para marcar otro plano y nivel del debate. Pero qué mejor que ingresar a la charla con este hombre, con este compañero, con este amigo, que tiene que ver con la dignidad del quehacer de la política y sobre todo de trazar los puentes en una sociedad compleja, aún dividida y necesitada como nunca de la memoria y de la justicia. Vamos, ¿me acompañan? Tal cual lo prometido, Quito Aragón está con nosotros, le damos las muy buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, vos? Todo bien. ¿Cómo anda la nueva tarea de legislador porteño? Difícil. Pero si no pasa nada, ¿cómo difícil? Y difícil porque es una cosa distinta. No, lo mío no es lo legislativo, es más lo ejecutivo. Y la verdad que la lógica que tiene la legislatura con el macrismo es difícil. Tienen todo pensado para que nada salga. Y ayer estaba viendo la comisión de vivienda y casi que podría asegurarte que está pensado como para que todo el mundo descreda la política. En un lugar donde por excelencia se expresa la política, que es el poder legislativo, la verdad que hacen todo lo posible para que nada fluya, para que nada prospere, para que nada salga, que se muera. Jorge, vos sos un tipo de mucha experiencia en las batallas de los intereses populares. ¿Hay una inteligencia profunda, oscura, muy articulada para el mal en este aspecto? Porque algunos subestiman, ¿no? La soncera del macrismo, la impunidad del macrismo, pero aquí vos qué notás, ¿es eso o hay una inteligencia para el mal muy establecida? No, si hay algo que no son sonsos, en lo más mínimo. Lo que sí son es gente que piensa muy seriamente, muy claramente, cómo no resolver los problemas de los que menos tienen, cómo no resolver los problemas del que más necesita. Y van incrementando ese sector, porque que bueno construya vivienda para los pobres, hasta tenés argumento, porque si son pobres tengo que hacer todo de cero. Pero ya que no le des créditos para que compren vivienda a la clase media, ya es una intencionalidad exprofesa de excluir de la mitad para abajo. O sea, no solamente al 30% que sabe que no lo va a votar, sino, aparte de ese 30% que no lo va a votar, que no le interesa, no está dentro de su ideario, dentro de su cosmovisión, dentro de su lógica, y también va expulsando a los sectores de la clase media, empujándolos hacia abajo. Y en esa cosa que también muy de porteño de creer que después de la General Paz se acabó el mundo, ¿no? Porque el porteño tiene la voluntad, las ganas de quedarse siempre acá.
Pero lo loco es que mucha parte de esa clase media lo sigue votando. Entonces yo creo que está muy pensado discursivamente, son tan impunes ante la cobertura de los grandes grupos concentrados en medios de comunicación, que verdaderamente mienten deliberadamente. Te dicen, no, hace unos días decía en el supuesto debate, nunca nos llegó una denuncia, tiene 800 millones de denuncias. Lo de Soldati, había 2 fallos definitivos en 2 causas diferentes y ellos apelaban sistemáticamente ante el problema que después se corrobora y se ve que el daño que promovía esa misma situación. Primero, la no inversión, la subejecución del presupuesto sobre vivienda, la subejecución sobre el presupuesto destinado estrictamente para el complejo Soldati o los complejos en términos generales. Después de eso, el año posterior, reducen el presupuesto, vuelven a subejecutar. Esto es sistémico, no es que es una casualidad. Sí, sí, sí. Entonces, está la voluntad expresa. Están pagando una multa de 1.000 pesos diarios pura y exclusivamente porque se niegan a llevar adelante los fallos. O sea, no hay, si el Poder Judicial no lo conmueve, si las muertes no lo conmueven, si no hay forma de que ejecuten lo que es su tarea, porque digo, de última, supongamos que el argumento sea que son todos propietarios y es una propiedad privada, que podría ser una lógica. Como son todos propietarios y no tienen condiciones, los mato, los dejo que se mueran. Con esto, la verdad que a mí me sorprende, porque esta gente no solamente tiene la voluntad expresa de que los pobres no debemos estar, sino que la clase media tampoco, y que va empujando cada vez a más sectores a la marginalidad. Ahora, Quito, cuando vos charlas con la gente, con nuestro pueblo, ¿qué percepción te vas armando de lo que ellos entienden de todo esto? Hay varias cuestiones. Primero, nosotros vivimos un microclima, ¿no? Y es muy difícil tener acceso a alguien que no tenga el perfil nuestro, porque precisamente te vas juntando, por más que seamos muchos, somos muchos que pensamos más o menos lo mismo. Pero en términos generales, la construcción mediática sobre la imagen de que son buenos, que son efectivos, que realmente tienen gestión, de que conversan, dialogan, la verdad que está construida muy seriamente por intermedio de los grandes más medias, ¿no? Un tipo que nace en la villa, que se cría, que a los 13 años ya estabas armando una cooperativa, de la militancia, llegás a esta instancia, ¿no? ¿Y qué plan tenés? ¿Cómo pretendés involucrarte en la discusión, no solo política, de hecho sos un político, sino en la batalla por arrebatarles lo que tu pueblo te está pidiendo? ¿Cómo lo estás pensando eso? ¿O vas a ser un legislador que va, se sienta, discute y se va? Eso vos no lo vas a hacer. No, pero el punto es que lo primero que me pasa es que veo que no hay otra posibilidad que no sea desde una cosa más grande. Digo, la aparición de Néstor, de Cristina, me transforma en un político, más allá que hace muchísimos años, más de 30 años que milito, cada vez los chicos más, ¿no? Pero lo cierto es que para mí la cabeza era de ser un militante. Hoy me descubro a mí mismo como un político, como un alguien que alguien se referencia. No como un alguien Explícale a que los hace. oyentes, a los televidentes, cuál es la diferencia entre el militante y el político, porque muchos dicen es lo mismo, ¿no? No, el militante está pura y exclusivamente para la acción, para que, digamos, para lo que le digan que tiene que hacer. El político ya cumple un rol, esto. Digo, estoy sentado acá, hablando a la cámara, para que me vea gente, para que me escuche gente, lo que yo digo. Pero vos cuando militabas, ¿hacías lo que te decían o tenías una mirada No, propia? siempre, siempre. A partir del primer momento que vos te disponés a militar, esto me lo enseñó con mucho tiempo después algún compañero que me lo hizo ver. Siempre uno tiene un proyecto de país, siempre.
pero hasta que no lo empezás a caminar, no te das cuenta. Y hasta que no me abrió los ojos este compañero, vos tenés un proyecto para ir. Después lo tenés que discutir, lo tenés que terminar de armando, tenés que incorporar elementos, tenés que saber el cómo. Pero vos en la cabeza tenés previamente una idea del hacia dónde. En ese hacia dónde, digamos, volviendo a la pregunta inicial, lo cierto es que lo que yo creo es que la única manera que se puede transformar la realidad como peronista es del Estado. No tenemos otra forma. En este caso, lo cierto es que el Estado municipal nos achica y nos impide la posibilidad de avanzar. Esto es una disputa mucho más grande, entonces nosotros la ventaja que tuvimos en todo este proceso es tener a Néstor y a Cristina, digamos, en el Estado nacional, con los límites y condicionantes en el Estado municipal, tener un Estado latinoamericano o diferentes estados latinoamericanos muy en sintonía, que fuimos del Mercosur a la UNASUR, a la CELAC, construyendo, digamos, una región que nos permitía tener una visión distinta, una posibilidad de discusión con los grandes países o los países centrales, y después terminar en conjunto con los BRICS, jugando más o menos un papel, discutiendo el cómo se distribuye la riqueza en el mundo y plantear una lógica diferente de la acumulación de la riqueza. ¿Para qué? Para poder distribuirla de una manera diferente. En esa situación, de la única manera que hoy puedo entender que nosotros podamos transformar esta ciudad es a través de que podamos seguir manteniendo el Estado Nacional. Porque si no, si logramos que, por errores, si logramos, es un juego de palabras. Está bien, está bien. Si equivocadamente permitimos que el macrismo avance, o el masismo, que es una versión símil en algunos aspectos y en otra cosa más agresiva, inclusive porque verbaliza el derribo de aviones, que es lo mismo que decir, digamos, la pena de muerte sería legal, que es por una disputa del voto derecha, digamos, no más que en esa lógica. Si nosotros nos equivocamos y les permitimos que ellos se expandan, muy difícilmente lograremos que transformar la posibilidad de que aquellos que están en peores condiciones mejoren. Digo, cuando en peores condiciones que no son por voluntad propia. Uno no nace pobre porque lo eligió o porque Dios nos ungió, no, porque hay alguien que piensa, que acumula de mayor manera en desmedro de otro. No hay otra vuelta de hoja, y esto lo enseñó diferentes situaciones dentro de la construcción de nuestro país, y entre ellos el peronismo, por excelencia, demostró que se podía construir un país totalmente distinto. En el medio de 800 millones de cosas, pero digo, el peronismo se vuelve a reconstituir a partir de que aparece Néstor en la lógica aquella primigenia de la resolución de aquellos que menos tienen, intentando construir ese país igualitario en el cual todos tengamos la misma posibilidad para poder resolver y aspirar a tener, primero, mejores condiciones de vida individuales, pero a su vez construir un país que se supera a sí mismo. Vos sabés que hay mucha gente del macrismo que dice que vas a ser un tipo difícil para discutir política. Me lo vas a explicar en el otro programa que vamos a grabar. Sí, lo vamos a grabar para que vos mañana lo puedas ver, porque este se está terminando. ¿Es cierto eso que dicen? Nación te escribió un artículo favoreciendo esa mirada, muy simpático, sí. Como siempre, muy bien escrito, aunque faltan algunos datos muy vitales, pero bueno, pero te escribió un artículo favoreciendo esa lógica de que vos vas a hacerle difícil al macrismo. Se les hace difícil porque yo no dibujo las palabras, o sea, no le construyo una imagen. Yo defiendo las posiciones y tengo buena relación con muchos de ellos, en términos personales. Pero les digo claramente que yo defiendo un interés que no es el mío. Digamos, yo defiendo las corporaciones. Nosotros defendemos a los que menos tienen e intentamos construir un país para todos, no simplemente para las corporaciones, no solamente para los amigos en sus negocios. Vuelvo a lo de Soldati, ¿no? Digamos, gastaron 1 millón y pico, casi 2 millones, en pintar los edificios y le dieron 33 solamente a Niembro, sin contar, digamos, todas las cosas que a partir de que se evidenció el cómo, ahora empezamos a encontrar muchísimos millones que se han ido perdiendo sistemáticamente con el mismo mecanismo, el cual ellos fueron tapando sistemáticamente, y que los medios de comunicación masivos, La Nación, Clarín, qué sé yo, perfil,
digamos, que tienen una posición político-ideológica determinada en desmedro de los trabajadores y el pueblo, expandámoslo, verdaderamente no lo evidencian, no lo anuncian, no lo denuncian, Totalmente. no lo muestran y nosotros seguimos planteándoselo. Y yo se los digo en la cara. Jorge, ¿cómo se llamaba tu hija? Gerarda Jerónima Cabrera. Gerarda Jerónima Cabrera. Tres fuertes, sonaron fuertes. Gerarda, fuerte, Jerónima, bonita. Cabrera. Loca como una cabra. ¿Sí? Peronista hasta la médula. Era muy de andar en las calles del barrio, ¿no? Muy gritona, muy cabrona, ¿no? Ruidosa. Ruidosa. ¿Vos naciste y te hiciste igual? ¿O sacaste más a tu viejo? No, yo en eso podría decir que soy más parecido a mi viejo. Soy más parecido Tu viejo militante sindical, ¿no? Mi viejo es militante sindical, territorial, hizo todo lo que pudo y de sobremanera 18 años de proscripción del peronismo. Cuando había básica en el barrio era el secretario general de la básica y cuando no era el presidente o el secretario de la mutual, que era el aledaño durante la dictadura y después siempre fue delegado gremial en todos sus trabajos. Jorge Quito Aragón aquí en Feos, sucios y malos. Y seguramente luego, o mañana para vos, vamos a charlar sobre el territorio y la política. Cuando hablo del territorio, digo el territorio de la disputa, ¿no? El de carne y hueso y la idea, porque la idea se corporiza también en un destino, en el cuerpo. Y también el territorio cultural, donde se discute mucho de lo que hay que lidiar a la hora de dar la contrarréplica. Aquí en Feos, ¿la seguimos en un instante? ¿Cómo no? Jorge Quito Aragón, dale.